en este nuevo video tutorial de física del ingreso a medicina dentro de la unidad 6 de trabajo y energía. Comenzaremos a ver los conceptos de temperatura y calor. Primero debemos diferenciar claramente qué es calor y qué es temperatura. Muchas veces en nuestras charlas habituales solemos confundirlos y para la física son conceptos muy diferentes. Debemos recordar que la materia está formada por átomos y moléculas, las cuales pueden vibrar, moverse, rotar entre sí. Es decir, tienen asociada a ese movimiento una cierta energía cinética, la cual, al ser vista desde el punto de vista molecular, le llamamos energía cinética interna. Ese concepto de que algo está caliente o está frío está asociado a esa medida de la energía cinética media que tienen las moléculas. Es decir, la temperatura es la medida de la energía cinética media de las moléculas o de los átomos. Mientras que el calor es energía en tránsito de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Esa transferencia de energía se hace de diferentes maneras que serán vistas más adelante. Lo importante es asociar y comprender que la energía transferida de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura es lo que vamos a llamar calor. La materia no contiene calor, no lo puedo acumular, no lo puedo guardar, solamente existe el concepto de calor mientras exista esa transferencia de energía. El mayor o menor movimiento de las moléculas o de los átomos es lo que nosotros interpretamos como calor o frío. Recuerden que cuando coexisten dos estados, la temperatura es constante. De la misma manera que tenemos elementos para poder medir longitudes o tiempos, también necesitamos definir una escala para medir esta magnitud que es la temperatura y elementos que nos permitan medirla. Los elementos con los cuales medimos la temperatura se denominan termómetros. Normalmente se han utilizado sustancias donde los cambios de fase se producen a distintas temperaturas, lo suficientemente diferenciadas como para poder utilizar esas sustancias, esas materias, para transformarlas en algún elemento donde esa variación de temperatura provoque alguna variación de característica. Normalmente una variación de temperatura provoca una variación de volumen o una variación de longitud. Y entonces esa característica es la que se utiliza normalmente para construir los termómetros. Dentro de las escalas termométricas que existen, vamos a ver las tres principales. La que utilizamos en la República Argentina es la temperatura en grados Celsius, mal llamada grados centígrados. Esta temperatura Celsius define a su cero para la temperatura de fusión del agua y le asigna el valor 100 a la temperatura de vaporización del agua. Por lo tanto, a ese rango lo divide en 100 partes. De allí viene el concepto erróneo de llamarle grados centígrados. La otra escala que existe, que se utiliza normalmente en Europa, en Estados Unidos o en Inglaterra, es la temperatura en grados Fahrenheit. La temperatura en grados Fahrenheit asigna el valor de 32 grados Fahrenheit para la temperatura de 0 de Celsius, y para la temperatura de vaporización del agua le hace corresponder el valor 212. Es decir, este rango entre fusión y vaporización del agua queda dividido en 180 partes. Si nosotros observamos esto, vemos el tamaño de grado del Celsius es mayor al tamaño de grado del Fahrenheit, porque
tengo más divisiones para el mismo rango. Los científicos utilizan una escala de temperatura a la cual se le llama temperatura absoluta, que es la temperatura en grados Kelvin. Esta temperatura surge cuando comienzan los análisis de los gases con Boyd-Mariotte, Gay-Lussac, con Kelvin posteriormente. Comienzan a analizar la relación que hay entre la temperatura y la presión de un gas manteniendo su volumen constante. Esto es una gráfica para volumen constante y van variando la temperatura del gas y ven cómo varía la presión. La presión disminuye. Lo que hacen los científicos es extrapolar esta recta que se da, que hay una proporcionalidad entre temperatura y presión para volumen constante, extrapolan esta recta y observan que a cierta temperatura la presión se haría cero. ¿Dónde se hace cero la presión? Para una temperatura de menos 273,15 grados Celsius. A ese valor le dicen que es el 0 grados Kelvin. Le dan el valor de 0. ¿Qué significa este 0 grado Kelvin? El 0 grado Kelvin sería la quietud de las moléculas, es decir, si nosotros asociamos la temperatura con la energía cinética media de las moléculas, si tenemos un 0 de valor absoluto de temperatura, correspondería a prácticamente una energía cinética cero, que no es así. Hay una energía cinética residual de punto cero, pero que no la vamos a analizar para este curso. Si a esta temperatura del cero absoluto le hacemos referir el 0 grado Kelvin y tomamos el tamaño de grado igual que el del Celsius, vamos a ver que para la temperatura de fusión del agua le va a corresponder 273 Kelvin y para la temperatura de vaporización del agua le corresponderán 373 Kelvin. Es decir, el rango entre fusión y vaporización también está dividido en 100 partes. Es decir, el tamaño de grado del Kelvin es igual al tamaño de grado del Celsius. Es importante aclarar que cuando hablamos de grado Celsius o grado Fahrenheit, ponemos este cerito arriba al costado izquierdo de la letra C o F correspondiente a cada unidad, mientras que cuando hablamos de temperaturas absolutas solamente se pone la letra K con que representamos a la escala Kelvin sin el cerito arriba. Hay una relación entre estas escalas, que es la conversión, y que está relacionada justamente con estas divisiones que tienen las temperaturas. Podemos hacer la siguiente proporción. Decimos que la temperatura en grados Celsius es a estas 100 partes en que está dividida, como la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 es a 180 divisiones. Y la temperatura absoluta, normalmente escrita con T mayúscula, menos 273, que sería el 0 Celsius, es a 100. Con estas proporciones podemos encontrar las fórmulas que muchas veces encontramos en los libros de física. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar primero esta relación entre Fahrenheit y Celsius. Lo que vamos a hacer es pasar este 180 multiplicando y entonces me va a quedar temperatura en grados Fahrenheit menos 32 igual a 180 sobre 100 por la temperatura en grados Celsius. Al simplificar este valor me queda 9/5 y me queda justamente la ecuación que encontramos. De la misma manera podemos tomar de la expresión que teníamos, despejar la temperatura en grados Celsius. Entonces este 32 vamos a pasar restando, este 9/5 va a pasar multiplicando invertido y entonces me va a quedar que si yo quiero pasar una temperatura en grados Fahrenheit a Celsius, utilizo esta otra expresión.
Y para pasar de absoluta a Celsius sería la temperatura absoluta, le voy a restar 273 para que me dé la temperatura en grados Celsius, y si la tengo en Celsius le voy a sumar 273 para que me dé en grados